Soy Eduardo Jolín, sociólogo y presido Rumbos Accesibilidad, una ONG que focaliza en la accesibilidad al espacio público y a los entornos construidos. Ante todo, quiero señalar que estamos analizando un código mal llamado urbanístico, ya que en verdad no toma en cuenta aspectos fundamentales de planificación urbana, tanto del espacio público como del espacio construido y a construirse. Me refiero a la infraestructura urbana que ya ni alcanza para lo existente y a la total ausencia de cómo es la movilidad de las personas, ya sea en transporte público o privado, ya sea de a pie o rodando en silla de ruedas o scooter. Un código de planeamiento urbano o urbanístico debería ocuparse de dinámicas de movilidad, de la articulación entre los espacios de movilidad peatonal y vehicular y los espacios públicos y privados. Atendiendo a las necesidades de la población en materia de transporte público, debiera asegurar mediante las normativas que las unidades puedan recoger, trasladar y dejar a sus pasajeros en sus destinos con seguridad, garantizando la accesibilidad para quienes la precisan. Es claro el enorme déficit que hay al respecto en la ciudad y que no es debidamente encarado por la ley de transporte existente, ni puede serlo a cabalidad de manera aislada. El código también debiera asegurar lugares de estacionamiento para quienes se ven obligados a usar sus propios vehículos para trasladarse, no solo próximo al hogar, sino en toda la ciudad. Hay quienes no pueden trasladarse con transporte público por las reiteradas carencias en accesibilidad. Por ejemplo, ascensores que no funcionan en las escasas estaciones de subte que los tienen, colectivos que no pueden acercarse al cordón de la vereda por estar obstaculizada por otros vehículos o contenedores de basura, paradas de metrobús mal diseñadas impidiendo el acceso seguro a las unidades, especialmente si se utiliza una silla de ruedas, como es mi caso, o un scooter. El código también debiera atender a las necesidades de circulación accesible, continua y segura, y de peatones, ya sea que caminen o usen silla de ruedas o scooters para trasladarse. El desastre de las veredas es evidente en todos los barrios porteños. Y estamos hablando del espacio público. Los propietarios de casas, edificios de apartamentos u oficinas o comercios ni son dueños ni debieran ser responsables de roturas en las veredas por las que transitan miles de personas a diario, como tampoco son dueños de la porción de calle frente a sus propiedades por las que transitan los vehículos. Y cuando el gobierno de la ciudad se ocupa de reparar las veredas, lo habitual es que a las semanas se vuelvan a romper, citando a un tercerizado. ¿Pero qué pretende, señora? Si lo arreglamos bien, nos quedamos sin laburo. Las veredas deben ser mantenidas por el gobierno, pero utilizando cuadrillas municipales donde no prime el interés económico de reparaciones sin fin. Para concluir, solicito que la legislatura incorpore en el código en cuestión un desarrollo normativo que garantice: 1. La accesibilidad universal, segura y confiable al transporte público automotor de pasajeros y al subterráneo para el ascenso, traslado y descenso de todos los pasajeros. 2. Espacios de libre estacionamiento para vehículos particulares que trasladen a personas en situación de discapacidad. Y 3. La transitabilidad accesible, continua, segura y bien materializada de aceras y de calles en los cruces peatonales. Solicito respuesta fundamentada a estos planteos. Gracias. Gracias. Puede comenzar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Tengo una discapacidad motora,
me movilizo en un scooter eléctrico y soy integrante también de Rumbos Accesibilidad. Rechazo el proyecto de modificación del Código Urbanístico en el cual no hubo un proceso realmente participativo y acompaño los reclamos de las diferentes organizaciones barriales. Vivo en el barrio de Monte Castro y en primer lugar quiero contar mi experiencia. Hace 1 año y medio están construyendo un edificio a la vuelta de mi casa, cerca de la esquina. Y al tomar el pulmón de manzana atraviesa los fondos de todos mis vecinos de la cuadra y termina asomándose en la medianera de mi edificio. Es decir, que salgo a mi patio en planta baja y de costado ya está la carcasa de un edificio con su máxima altura y con las ventanas y balcones en las que pronto me van a saludar nuevos habitantes. O sea que me quitó toda la privacidad que tenía. Y tengo que agradecer porque a mis vecinos, todos mis vecinos, los demás de la esquina, tienen el edificio completo detrás de ellos y les quitó la luz y el aire. Esto ratifica la importancia de conservar los pulmones de manzana. Acá traje una foto que no sé si se va a ver muy bien, pero acá ven el edificio, cómo lo tengo, y esta que es mi casa, con el edificio que se está asomando en mi patio. En todo este tiempo además convivo con el ruido constante. Estuvieron meses enteros haciendo el pozo, los cimientos, martillos hidráulicos, demás maquinaria que literalmente parecía que me martillaba la cabeza para despertarme todos los días. Las lámparas temblando, rajaduras, hay momentos que parecía que había una explosión. Me cuesta trabajar y realizar actividades virtuales por el ruido que no para en el horario laboral. En este momento estoy totalmente encerrada para que pueda estar hablando y se escuche. Y es muy difícil concentrarme. También vivo con la suciedad del garaje y el patio, que es una lluvia permanente de polvo que va cayendo, el cual yo sola tampoco puedo limpiar. Realmente me alarma el colapso de los servicios, ya que no es el único edificio nuevo. Hay uno más enfrente y otros 2 a 1 cuadra. Encima ahora que vienen las altas temperaturas y que no hay inversiones, me preocupan los cortes de electricidad, porque para mí contar con energía es imprescindible porque necesito cargar mi scooter y además tengo una cama ortopédica, que es eléctrica también, para poder cambiar de posición a la noche porque si no, no puedo dormir, y que se eleva en altura para que quien me asiste me pueda pasar a la silla de mi scooter. Desde que la hora que mencioné comenzó, ya hubo un corte de luz imprevisto. Si esto se hace habitual, ¿qué hago? ¿La ciudad no está preparada para semejante saturación en los barrios? Además, dado que el Código Urbanístico no solo regula el espacio privado, sino también el espacio público, quiero preguntar, ¿qué estrategias de ampliación del espacio público, de incremento de parques, plazas, calles y veredas, en virtud de albergar árboles de magnitud y reparación ambiental, se están contemplando? Para las personas que tenemos discapacidad, el contar con plazas y parques en el barrio nos posibilita el disfrute en comunidad. Podemos reunirnos, tomar mate, pasear y estar al aire libre. Una cuestión que es fundamental es que podemos llegar con facilidad, como comentaba recién Eduardo, porque son lugares de cercanía y por lo general no nos topamos con la falta de accesibilidad que hay en los edificios, en el transporte público, en los espacios gastronómicos, recreativos y sobre todo en los lugares donde viven nuestros amigos y familiares. Los efectos negativos de este código urbanístico se potencian con los del nuevo código de edificación que discrimina a las personas que usamos silla de ruedas y scooters. La normativa vigente avala el negocio de los desarrolladores inmobiliarios, ya que los habilita a construir más metros cuadrados en cada lote y más cantidad de unidades funcionales, con ambientes de menor superficie donde no podemos circular. De este modo nos expulsan tanto desde adentro como desde afuera. Y no hay derechos políticos y económicos que estén por encima del cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, especialmente de quienes tenemos alguna discapacidad y de las personas mayores. Vuelvo a reiterar mi rechazo y espero respuestas fundamentadas acerca de las cuestiones que he planteado en esta exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Participo de esta audiencia como vecina de Comuna 13, como integrante de Rumbos Accesibilidad, como integrante de Colegiales Participa y Decide y del Consejo Consultivo de Comuna 13. Desde Rumbos venimos denunciando hace más de 6 años que no se respetan los procesos de participación en algo tan importante para quienes habitamos la ciudad
como es el diseño y planificación de Buenos Aires. En esta actualización del CUR, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires prioriza el aumento de la constructibilidad, dejando fuera de discusión temas tan preocupantes como son la falta de infraestructura y de servicios, la regulación del espacio público, la escasez de espacios verdes, la protección del patrimonio, entre otras cosas que ya tanto han hablado nuestros compañeros. Si bien el colapso de los servicios públicos en algunos barrios lleva muchos años, la sobreconstrucción planificada agravará terriblemente el problema y afectará la calidad de vida en la ciudad. Quiero dar 2 ejemplos. Paula es una joven que vive con su madre en un departamento del barrio de Villa Crespo. Ella utiliza una silla de ruedas para movilizarse y es electrodependiente. Su bomba eléctrica para alimentarse es una necesidad vital. Todos los años, en la época de fiestas, ambas deben mudarse a la casa de un familiar que vive en otro barrio para evitar los cortes eléctricos que ocurran por el aumento del consumo debido al calor y a las celebraciones. En vez de ser una época de festejos, diciembre es un mes de ansiedad y de preocupaciones. Mudarse de casa es una situación muy compleja para las personas en situación de discapacidad. Implica trasladar además material descartable, equipamiento y elementos de apoyos. Las nuevas construcciones en el barrio seguramente agravarán esta situación y es un tema que no se está discutiendo lo suficiente. Además, Paula tiene muy pocos espacios verdes de cercanía cerca de su casa en Villa Crespo y trasladarse en su silla de ruedas hacia un parque que queda a varias cuadras, muchas cuadras de distancia, realmente es algo muy complicado. Lucía, mi hija, es una joven que vive en Belgrano. Como Paula, ella también utiliza una silla de ruedas y es electrodependiente. Disfruta mucho pasear por veredas arboladas y por parques y plazas. La densidad de población en el barrio hace que los espacios verdes más cercanos estén superpoblados. En la zona hay muchos edificios y muchos colegios. Por eso la posibilidad de tomarnos el tren, bajarnos en la estación Colegiales y disfrutar de un gran parque en el playón ferroviario es algo muy atractivo. Lamentablemente, lo que podría haber sido un gran parque lineal se convirtió en 2 plazas interrumpidas por grandes edificios que rompen el paisaje. Además, a pesar de haber intervenido en numerosas reuniones de diseño participativo, y lo hago con grandes comillas, nuestros pedidos y reclamos sobre las condiciones de accesibilidad no fueron suficientemente escuchados. Grandes áreas del parque son inaccesibles debido al empedrado irregular que recubre el piso. La zona de mesas y bancos, el anfiteatro son lugares intransitables para personas con movilidad reducida. La explicación del gobierno de la ciudad fue que debían preservar el patrimonio, algo que no parecen defender tanto cuando permiten que se destruyan casas que tienen un gran valor arquitectónico y patrimonial. En el mundo hay miles de ejemplos donde el patrimonio y la accesibilidad conviven armoniosamente. Sin duda, estos argumentos son excusas para no discutir el tema en profundidad, o lo que es peor, no les interesa crear espacios realmente inclusivos. Vivir en un ambiente saludable, no ser expulsada de tu casa. Estos 2 ejemplos de vidas reales muestran cómo se vulneran los derechos. Desde Rumbos le decimos no a una ciudad insalubre y expulsiva. Junto con el colectivo Colegiales Participa y Decide y con el Consejo Consultivo Comuna 13, pido que se ratifique lo votado en la primera lectura en relación a la rezonificación urbanización parque de los 4 lotes no vendidos del playón ferroviario, parcelas 1, 11, 8 y 9, para que no puedan ser ofrecidos en subasta al mercado inmobiliario, como así también la rezonificación urbanización parque de la parcela 3 de la U66 Distrito Colegiales. Pido la inclusión de los consejos consultivos junto a las juntas comunales en el artículo 68 del proyecto aprobado en primera lectura, para que se lleven a cabo junto con el Poder Ejecutivo un análisis participativo a los fines de efectivizar la afectación de los espacios verdes de uso público e irrestricto. Asimismo, pido que en todas las UP el 85% como mínimo de superficie sea destinado a suelo verde absorbente y que se prohíba en forma explícita cualquier uso comercial.
Por supuesto que en el 15% restante debe garantizarse la circulación accesible tanto en sus dimensiones como en su materialidad. Le pido por favor que vaya redondeando. Gracias. Perfecto. Solicito que se incluya la rezonificación como UP de la Plaza Garicoitz. Bueno, solicito respuesta fundamentada a todos estos planteos que hago yo y que hacen todas las personas que están participando en esta audiencia, porque eso también está dentro de la ley de comunas, que respondan a todos estos cuestionamientos, a todas estas preguntas que hacemos los vecinos y vecinas. Muchas gracias. Gracias. Luis, su DNI puede comenzar. Soy Silvia Coriat, arquitecta, secretaria de Fundación Rumbos Accesibilidad. Junto a mis compañeros que hablaron ayer, traigo el testimonio de cómo afecta al conjunto de los habitantes y en particular a las personas en situación de discapacidad, incluido mi marido, este código urbanístico y cómo empeoraría aún más con estas modificaciones. La ciudad fue tomada por asalto por los grandes grupos desarrolladores. Lejos de gobernar para quienes la habitan y trabajan en ella, se trata de una rapiña sin límites que usufructúa el territorio de la ciudad, cual gigantesca propiedad privada. Desde el primer borrador del CUR se ha planteado la asignatura pendiente con el PUA y la redacción del Código Ambiental. Pero de hacerlo, se verían obligados a retroceder en muchas de sus iniciativas, tales como la de la construcción de torres en el Bajo Belgrano, zona de humedales, presionando las napas y generando fisuras en edificios y calles, tales como los permisos de altura que duplican las del CUR de 2018, arrasando con el sol y la ventilación en toda vivienda contigua y en toda manzana, despreciando la necesidad de espacios verdes, de vegetación, de terreno absorbente. La preocupación por el equilibrio norte-sur no pasa por equiparar condiciones de vida y generar viviendas e infraestructura en las zonas más carenciadas. No, se trata de un equilibrio en la rentabilidad de la construcción. Y para compensarlo, este código permite una sobreconstrucción en las zonas más caras y más densamente construidas y pobladas, sin tomar en cuenta en estas el déficit de infraestructura y la saturación vehicular, entre otros factores. Mientras tanto, debido a la aguda crisis de viviendas para familias trabajadoras, las villas, los barrios populares, para decirlo eufemísticamente, crecen exponencialmente. Ya viven en ellas 1 de cada 7 habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Volvemos a señalar que es en los barrios más pobres donde más abunda la discapacidad. Y es en ellos donde más dramáticamente se padece la carencia de un techo digno y de infraestructura urbana. Este código y el de edificación se potencian negativamente, elevando el valor de la tierra y el costo de las viviendas. Nunca, como en las últimas gestiones de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, fue tan marcada la disociación entre lo necesario y lo que responde a intereses exclusivamente privados. Hemos escuchado testimonios sobre cómo se agravarían las condiciones de vida de personas en situación de discapacidad que sí cuentan con vivienda formal, en particular debido a la mayor demanda de energía eléctrica provocada por el incremento sin límites de la construcción. Nos referimos a cómo afectarían los ya naturalizados cortes de luz a las personas, cómo afectarían a los naturalizados cortes de luz a las personas electrodependientes. Se trata de múltiples elementos imprescindibles en su vida cotidiana que dependen del suministro eléctrico, desde camas ortopédicas para poder incorporarse, colchones antiescaras para evitar lastimaduras muy difíciles de curar, cargadores de baterías de sillas de ruedas y de scooters para poder movilizarse, eleva pacientes para pasar de la cama a la silla de ruedas, hasta respiradores, de los cuales depende la vida de muchos de ellos, y obviamente el ascensor del edificio para entrar o salir de casa. Por todo ello, rechazo el texto de esta nueva modificación del CUR.
Adhiero a los reclamos de las organizaciones barriales y pido retrotraer la altura máxima de edificación a 45 metros, equivalente a 15 pisos, para todo el territorio de la ciudad, tal como figuraba en el CUR 2018, 15-16 pisos. Incluir normas que aseguren estrategias de actualización de la infraestructura urbana, energía eléctrica y saneamiento, incluidos prioritariamente los barrios populares. Incorporar en el título 10 instrumentos de desarrollo territorial y programas de actuación urbanística lo siguiente: garantizar prioritariamente en la zona sur condiciones de habitabilidad a sus habitantes sin propiciar el incremento de la capacidad constructiva para equiparar el sur al norte. Todo plan, programa o convenio urbanístico debe tener participación de la comuna y consejos consultivos correspondientes antes de ser elevado a la legislatura. Dar respuesta positiva a los reclamos elevados respecto de las zonificaciones UP desde cada uno de los barrios con grave carencia de parques y plazas. Asegurar la participación de organizaciones y vecinos de las villas y barrios populares en todo lo pertinente a su territorio y dar respuesta positiva a los reclamos elevados. Adhiero en este sentido a los planteos y demandas de Claudia Robles, del barrio Ramón Carrillo, que habló hace un momento, de Villa Soldati. Gracias. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Desmeri, tengo 23 años, participo de esta audiencia pública como vecino de la Comuna 13, integrante de Fundación Rumbos y militante del barrio Richardelli, ex Villa 1 1114. Como yo, en la ciudad de Buenos Aires viven más de 600.000 jóvenes. Los jóvenes entre 15 y 29 años representamos el 18,2% de la población, pero menos del 10% de las jefaturas de hogar, según la EPH 2023. Ya se dijo en múltiples oportunidades que el objetivo de esta modificación es alentar el desarrollo en la zona sur de la ciudad y lograr un mayor equilibrio entre la zona norte y sur. Les cuento, por si no sabían, que son contados los jóvenes que pueden alquilar en la ciudad, sea en zona norte, zona media o zona sur. Desde 1947 que en la Cava viven 3 millones de personas. La cantidad de viviendas nunca fue el problema. El problema es para quién se construye. El código urbanístico se centra en la constructibilidad, no en la habitabilidad, los precios de los alquileres o en el equilibrio de los servicios. La vivienda, una casa, no se puede tratar como una herramienta de inversión más. No es ladrillo, es una casa. En las grandes ciudades, el mercado de alquiler está compuesto por el sector privado y por el sector público, con regulaciones que tienen en cuenta la cuestión de la vivienda para sus habitantes. Es algo muy particular de esta ciudad dejar en manos de las inmobiliarias la política de vivienda. Todo bien con los europeos, con los turistas que quieren conocer la ciudad, pero es necesaria esta exageración de Airbnb, de alquileres transitorios. Los jóvenes de la ciudad no podemos competir, no podemos pagar un alquiler si la competencia paga en euros. Muy bien. Bueno, el objetivo de esta modificación es el desarrollo de la zona sur de la ciudad y el equilibrio entre zona norte y zona sur, así que voy a seguir con esto. En la zona sur de la Cava está la Villa 21-24, el barrio Fátima, La Veredita, barrio Inta, Sildanis, Los Piletones, Ramón Carrillo, Ciudad Oculta y la ex Villa 1114, hoy barrio Richardelli. Todos estos barrios tienen legislación que sanciona su urbanización, pero sin procesos reales iniciados. ¿Cómo se espera desarrollar la zona sur de la ciudad si no se respetan la ley de urbanización, sin urbanizar los barrios? Hace más de 20 años que está sancionada la ley 403 que establece la reurbanización de la ex Villa 1114. Desde entonces, el barrio hasta llegó a cambiar de nombre. Los vecinos del barrio Richardelli ya no saben cómo explicar que también son habitantes de la ciudad y que tienen derecho a los mismos servicios que en cualquier barrio. De la sanción de la ley no se avanzó en el déficit de cloacas, de red de gas, de tejido eléctrico o en el desarrollo de una red confiable de agua potable. Desde la sanción de la ley no se presentó ningún plan de construcción de nuevas viviendas o mejoramiento de las existentes. La infraestructura de servicios en el barrio no da abasto para las más de 40.000 personas que viven ahí. Faltan vacantes para todos los niveles educativos, pero en específico se necesitan más jardines de infantes. El proyecto de reurbanización que se presentó por vecinos, instituciones y referentes tiene en cuenta la necesidad de espacio de atención a personas en situación de consumo, tiene en cuenta la falta de viviendas dignas, de servicios. ¿Y por qué? Porque en los barrios hay organización, hay discusión, hay planeamiento pensado desde abajo, hay un proyecto pensado por villeros en la villa, para la villa.
En colegiales, por ejemplo, hay un proyecto pensado por gente de colegiales, en colegiales, para colegiales. Lo que no se entiende es por qué se piensa que desde la legislatura, desde las constructoras o las inmobiliarias, se puede hacer un proyecto. Quizá el proyecto no sea para los habitantes, sino sea un proyecto que tenga como objetivo la inversión, ¿no? Cabe preguntarse. Pero bueno, lo último que quiero decir es que repudio la forma en la que se llevó a cabo el proceso participativo para la modificación del Código Urbanístico. No es un proceso novedoso en el gobierno de la ciudad, pero no deja de ser llamativo cómo se deja de lado de los vecinos y a las vecinas que claramente estamos interesados en tener una voz en el tratamiento de este código. ¿Cómo esperan que más de 1.700 vecinos nos expresemos en 8 días? O sea, no tiene sentido. Esto muestra una falta de interés absoluta en lo que tenemos para decir. Además, todavía no se explicó por qué no se llevaron adelante las audiencias en horario vespertino para que más personas puedan participar. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Continuamos. Damos inicio a la tercera jornada de la audiencia pública correspondiente a la ley inicial aprobada el 26 de septiembre del 2024 y publicada en el Boletín Oficial número 69 de 67 del día 27 de septiembre del corriente, que tramita mediante el expediente 2120 J2024 de autoría del señor jefe de gobierno referente a la modificación del Código Urbanístico Ley 6099.